Muy bien, muy buenos días para todos los que por allí se van conectando y nos vamos a disponer para hacer nuestro día de consagración. Ya hemos avanzado, esta es nuestra última semana y me parece valioso que todos nosotros también lo podamos vivir, que podamos aceptar, ¿verdad?, en esa llamada tan especial que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros, con el corazón bien dispuesto, con ese deseo y ese ardor de que el Señor nos está acompañando. Entonces vamos a disponernos, vamos a dar una esperita a que se vayan conectando más. Espero que tengamos buena conexión y buena recepción de la señal y me avisan. Vamos a disponernos en este momento a pedirle al Señor que con su gracia, que su presencia nos asistan en esta mañana, nos dé de su amor siempre en cada momento, que podamos también ser dóciles a la llamada que el Señor nos está cada día haciendo en medio de nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre de amorosa bondad y misericordia, asístenos con tu bondad. Hoy queremos pedirte a ti que en medio de nuestras dificultades, en medio de los problemas que nos toca enfrentar en la vida, tú siempre estés allí. Danos tú una palabra de aliento, danos tú una palabra de luz. Permítenos, Señor, sentirnos acogidos, abrazados por ti. Sabemos y creemos, Señor, que tu divina presencia nos asiste siempre. Aguarda, Señor, con tu gran compasión y tu gran amor, para que no desfallezcamos en las dificultades. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo de Dios, y toca a cada uno de nosotros. La victoria inauguraré. Padre amoroso, bendice a cada una de las personas que allí están conectadas, bendice a su familia, dale, Señor, de tu divina presencia, permite que toque allí sus corazones la acción viva del Espíritu Santo para poderlo vivir a plenitud. Que tu gran compasión, Señor, y tu esperanza hoy llegue a nuestra vida para no desfallecer y para sentirnos plenos, para sentirnos que tú eres un Dios bueno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre de infinita bondad, derrama gracias y bendiciones sobre cada uno de los que nos están escuchando, viendo, que experimenten, Señor, de tu gran compasión para poder mantenernos siempre en la confianza de los hijos de Dios. A ti te alabamos, Señor, a ti te bendecimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias por acompañarme en este momento de oración, gracias por estar allí conectados con Jesús. Y hoy en nuestro día de consagración ya hemos avanzado prontamente a escasos 4 días, podríamos decirlo, creo que sí, 29, 30, 31, 4 días que ya terminamos nuestra consagración. Y es un momento para la reflexión, y me atrevería yo también a decirlo, un momento para que cada uno de nosotros también pensemos cómo vivir nuestra vida. La vida cristiana, yo digo, hoy la propuesta que tendríamos nosotros que hacer es una propuesta de vida cristiana a partir de la radicalidad. ¿Cómo vivimos nosotros la radicalidad? Pues sencillo, siendo dóciles a la acción de Dios, pero también con un acercamiento eficaz, podríamos decir verdadero e importante para poder vivir esa vida. Lo primero, yo creo que es saber a qué te está llamando el Señor y a qué te está queriendo comprometer.
de una u otra manera es importante recordar que o somos fríos o somos calientes, ¿no? Que el pasaje del Apocalipsis que a veces resuena de una manera tan fuerte a partir de nosotros y que nos está siempre llamando. Creo que el Señor nos está haciendo una atención eficaz, verdadera en cada momento de nuestra vida y nos está pidiendo, ¿cuál es tu verdadera disposición? ¿Cuál es el verdadero llamado al que Dios te está pidiendo vivirlo? Y mira, vas a la Sagrada Escritura y por eso nos tenemos que convertir, yo creo que en esos rumiantes, ¿no?, de la palabra, y la lección divina se convierte en un gran aliado. Entonces hoy quería hablarles de la lección divina como un itinerario que tendríamos que tener nosotros constantemente a partir de nuestra vida. Cómo vamos poco a poco a vivir nuestra vida, cómo vamos a disponer realmente esa llamada que Dios ha hecho y cuáles son los aspectos importantes que tendríamos que destacar para que la lección divina se convierta a partir de hoy en un itinerario. Claro, la consagración culmina, hay un día de finalización, pero la vida del consagrado tiene que ser una vida que gire en torno a la Eucaristía, en torno a la Santísima Virgen María, en torno a la palabra. Y son tres pilares que yo diría son fundamentales a la hora de nosotros poder sentir, experimentarlo y de llevarlo a plenitud en medio de nuestra vida. Entonces, lo primero, hablar de la palabra de Dios es saber que tú y yo, como cristianos católicos, debemos tener la palabra de Dios. Creo que nos hemos dejado robar esa parte y en ocasiones creemos, no, es solo de los protestantes, porque los protestantes hacen, llamémoslo de alguna manera, una mención más profunda, hacen una mención constante, reiterativa en la sola palabra, en que nosotros tenemos que creer solo lo que aparece en la palabra de Dios. Y aquí yo quiero que nosotros tengamos o tomemos muy en cuenta lo que la Iglesia nos propone y cómo se está construyendo nuestra fe. La madurez cristiana, si bien es cierta, tiene una fundamentación profunda, real, a partir de la palabra y que todos poco a poco vamos conociendo, no es el fuerte, por decirlo así. No es que todo entonces tengo que justificarlo a través de la palabra o acomodar, buscar la palabra para poder yo expresar o dar a entender un concepto o una verdad de fe proclamada. Casi todos los dogmas procuran, ¿verdad?, que tenga en esencia esa acción de la palabra. Pero yo no voy a encontrar muchas veces, por ejemplo, un hermano protestante se te acerca y dice, dime dónde aparece en la palabra la asunción de la Santísima Virgen María, muéstrame lo que aparezca literalmente. No. Ahora, la concepción doctrinal de la Iglesia tiene su profundidad en tres cosas, podría decirlo fundamentalmente, que ustedes tienen día a día que reiterar y hablar. Por eso en el diálogo que a veces nosotros podamos gestar frente a una secta, frente a otra persona de otra religión, lo tienes que tener muy en claro. Lo primero es la palabra de Dios, es lo que centra, es lo que fundamenta, sin duda. Lo segundo, la vida en los sacramentos, que los sacramentos han sido dados por el mismo Jesús y que a lo largo de la historia y el legado apostólico lo fue, llamémoslo así, llevando, ¿verdad?, a través de algo que se llamaba la tradición oral. Se fue pasando de voz en voz y se mantenía muchas cosas, dice el Evangelio de Juan, no están escritas aquí porque no caberían incluso. Entonces es para que nosotros tomemos en cuenta que no podemos estar casi siempre como que desgastándonos, generando discusión a partir de que quiero una cita bíblica para poder fundamentar o para poder justificar algo que yo tengo con claridad. Y eso yo creo que cada uno de nosotros lo debería tomar y tener muy en claro y muy dispuesto. Entonces la otra parte es la que supone lo que llamamos la tradición, y se escribe con T mayúscula porque habla de la tradición apostólica, de la tradición de las que vivieron las primeras comunidades cristianas, de esa acción que fue emitida y que muchos quizás desconocemos y que no está puesta por escrito porque no era necesario, porque los fundamentos allí puestos en la Sagrada Escritura eran fundamentos fundamentales, valga decirlo, acciones primarias que debía todo cristiano seguir y que todos tenían que fundamentarse profundamente en ello, pero muchas prácticas ya se tenían como parte del común y que consideraban no eran necesarias poner en cuenta. A ver, en una casa, por ejemplo, tenemos por escrito una normatividad donde a uno le toca el aseo de la sala, a otro le corresponde la cocina,
a otro le toca el patio, unos quehaceres diarios que se ponen por escrito y que son fundamentales. Pero cada uno tiene sus propias responsabilidades, qué sé yo, tender la cama propia, eso es algo que no va a aparecer escrito, pero que tú lo tienes, o tus tareas diarias. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? La tradición, la sucesión apostólica, estos grandes pilares, podríamos decirlo, que son una consideración importante, indispensable, son fundamentales dentro de nuestra creencia y dentro de lo que religiosamente podríamos saber y entender. Iglesia, a partir de la vida sacramental, a partir de la Sagrada Escritura, a partir de algo que se llama tradición con T mayúscula, tradición, ¿verdad? La tradición, la doxa, es la recta doctrina y que supone para todo el conglomerado o con toda la realidad profunda que de ello deviene, entender y poseer que son fundamentos de mi fe y que no están en discusión. Y que yo no puedo entonces pretender buscar una cita bíblica para acomodarla e intentar justificar algo. Y muchas veces en las sectas pasa eso. Aquí dice que si tu mano te hace pecar, córtatela. Entonces usted va y hace que la mano se la corte. No, tiene una interpretación. Y eso es lo que va a ser la tradición de la iglesia. Porque no puede ser tomada de un modo literal. Para eso está lo que se quiso decir en el contexto, lo que procuró el autor bíblico querer interesantemente transmitir, ¿verdad? Y de una u otra manera yo creo que es valioso mencionarlo aquí, porque a veces caemos en ese juego. Dime una cita bíblica, te digo otra, dime una fundamentación, y no se trata. Se trata de tener fundamentos reales de la fe, y para eso tienes que contar con la tradición de la iglesia, para eso tienes que tener muy en cuenta, ¿verdad?, los dogmas proclamados que hacen parte de la doxa, de la recta doctrina. Eso queda totalmente claro. Entonces yo creo que el fundamento real, como lo he dicho, está en la palabra. Y tú vas al catecismo de la iglesia, que posee todas estas verdades de fe y todo lo que hemos ido discerniendo durante mucho tiempo, porque no es de un día para otro. Miren, a veces caemos nosotros en el jueguito de poder generar controversia con alguien frente a la cuestión de las imágenes. Entonces, mira que en la palabra dice literalmente que no adorará imágenes. No se puede referir frente al contexto real que nos está queriendo transmitir la palabra. Si lo vemos, por ejemplo, a partir de los evangelios, están con una intención particular. El autor bíblico que lo ha así diseñado. Es más, a veces no se habla de que fue Mateo, ¿verdad?, quien escribió él mismo de puño y letra el evangelio, sino que habían comunidad, la comunidad de Mateo, la comunidad de Marcos, la comunidad de Lucas, la comunidad de Juan, que recogió dichos y hechos que ellos habían transmitido, porque primero surge la tradición oral y luego la tradición pasa a ser plasmada a través de los escritos. Claro, tomaron lo fundamental, por eso Juan es insistente al momento de decirlo en el prólogo y llegará a decir, ¿verdad?, muchas otras palabras no están escritas aquí, porque eran muchos los que tendrían que coleccionar o que hablarse o que decirse. Mira, el dogma de la Inmaculada Concepción estaba en la concepción de los cristianos sin necesidad de ponerlo por escrito. El dogma de la Asunción es algo que se sentía en el ambiente y que, digámoslo así, son realidades de fe que se fueron transmitiendo de generación en generación. Por eso no necesitaban entrar en discusión alguna, o por lo menos mencionarlo o hablarlo al respecto dentro de lo que podríamos nosotros entender como la Sagrada Escritura. Con Martín Lutero pues llega un fundamentalismo, ¿verdad?, radical, profundo, en que era la sola palabra, es decir, nada más la palabra. Es como obviar muchas acciones que nosotros de tradición o que nosotros conocemos de nuestra familia y que hacen parte. Es como obviar eso y decir, no, eso no me interesa, solo lo que está escrito, cuando el autor bíblico no logró abarcar a cabalidad todo lo que ello enseña y todo lo que Jesús quizás vivió y todo lo que Jesús intentó transmitir también al pueblo de Israel con su propia intencionalidad. Entonces quiero que se lleven 3 puntos fundamentales. Primero, saber cuáles son esos 3 pilares, los fundamentos que la iglesia prontamente nosotros teníamos que poseer, entender y mantener para nuestra vida
como parte de nuestra fe y que no solamente está basada en la Sagrada Escritura, sino que hay una tradición con T mayúscula, una sana doctrina en la cual donde se cimentan los sacramentos, que es donde se nos dispensa la gracia total de parte de Dios, y la Sagrada Escritura. Y hoy quería tocar más la Sagrada Escritura porque es una bondad inmensa, porque es el libro que todos deberíamos tener y que todos continuamente tendríamos que leer. ¿Cuánto tiempo saca siquiera para leer un versículo diario de la Biblia o un versículo diario y poder meditarlo y hacer oración con ello? Entonces la propuesta de hoy, ¿cuál era? Darle como los pasos de lo que hace la lección divina y que nos lleva a ser eso, rumiantes, ¿verdad?, de la palabra, un degustar de la palabra, no afanada queriendo ser yo un fundamentalista de que sabe más citas bíblicas y las digo a todo momento. Mateo dice, Juan dice, Lucas, no se trata de eso, que la palabra es una palabra que debe dar prontamente, ¿verdad? Yo creo que razones de nuestra fe y que tiene que ser degustada, que tiene que ser orada y que no es un libro para poner o intentar yo abarcar o intentar dar respuesta muchas veces casi que científica a el mundo, o por lo menos a un ateo. Es que este es ateo, yo quiero fundamentarle en la palabra de Dios y las historias de la Biblia. Muchas historias, sin causar escándalo, no tienen un prototipo real histórico hablando del Antiguo Testamento, a lo que refiere el Génesis, los primeros capítulos, 7 capítulos del Génesis, no tienen un fundamento prominente histórico porque es tomado a partir de las otras culturas. Recuerda que el pueblo judío era un pueblo nómada, ¿verdad? Era un pueblo que peregrinaba y que iba conociendo muchas culturas, y acerca del origen del mundo tomó de muchas otras culturas para construir propiamente lo que en el Espíritu y la gracia de Dios fue inspirando para poder tener hoy por hoy. Y la otra parte, lo que corresponde a un tanto los hechos históricos que vivió el pueblo de Israel, porque evidentemente peregrinó por el desierto, que son hechos que sucedieron tal cual, que habían testigos que lo verifican, tienen también una trascendencia y un toque de fe. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Mira, no se trata de que ahora vamos a buscar el arca de Noé donde está escondida, como en algún momento lo hizo Discovery Channel, ¿verdad? No se trata de ir a buscar dónde vivió Adán y Eva, no, sino que la palabra es un libro de fe inspirado por Dios que también nos lleva a una profunda enseñanza y que nos hace a cada uno de nosotros poder determinar y orar. Entonces la lección divina es una composición profunda que te lleva a ti no solamente en convertirte en un memorizador de citas bíblicas, no, porque a veces nos parece que los hermanos protestantes son los mejores en Biblia porque se aprenden muchísimas citas bíblicas. No se trata de eso, se trata más bien de poder degustar de la palabra. ¿Qué me lleva el Señor a descubrir? ¿Qué me dice la iglesia respecto al contexto, respecto a los hechos, respecto a lo que el autor bíblico quería comunicar? Y esto de verdad es orar la palabra. Por eso se habla de la palabra orante, lección divina, ¿verdad? Una lección divina que viene de parte de Dios y que además nos da como un fundamento para que tú puedas también incursionar, poseer y tener como parte de tu oración. Lo primero, la lectura de la palabra. Entonces, la lección divina tiene unos pasos y los voy a ir mencionando uno a uno para que ustedes lo puedan anotar y puedan construir a partir de ellos su oración diaria al momento de acercarse a la palabra de Dios. Escuetamente yo no me puedo poner a interpretar la palabra. Eso tiene que quedar totalmente claro. Es evidente que muchas veces algunos hermanos protestantes dicen la palabra aquí, esto nos quiere decir en este momento, desconociendo el contexto real de la palabra y que nos debe llevar a cada uno de nosotros para poder escrutarla y para poder también de alguna manera, como ya lo dije, degustar y entender a profundidad lo que la palabra nos intenta decir. Entonces, una lectura de la palabra, una relectura, porque no basta leerlo. A veces leemos muchísimo y no tomamos como de lo poco, ¿verdad? Entonces yo soy muy dado a que entre menos es mucho más. Toma un versículo, 2 versículos, medítalo, rumea esa palabra, degústala, vuelve sobre ella. Entonces no vale una sola lectura, sino que se hace una relectura de la palabra que nos lleva a profundidad de eso que se nos intenta transmitir.
Tercero, una meditación. Allí sí, es un tiempo para mirar qué la palabra me dice a mí, no qué le dice al mundo, no, dentro de una particularidad que la palabra me está queriendo decir a mí, lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, lo que está aconteciendo dentro de la historia. Cuarto, una contextualización. ¿Qué quería el autor bíblico, verdad, decir? Mucha gente, por ejemplo, comparar los evangelios. Lucas es aquel autor bíblico que le escribe a una comunidad pagana convertida al cristianismo. Es totalmente distinto encontrarnos, ¿verdad?, en Mateo o quizás en Marcos, que son una lectura que se debe leer dentro del contexto donde el autor bíblico le ha escrito a judíos convertidos al cristianismo. Entonces Mateo, Marcos tienen que insistir profundamente de que Jesús es el Mesías, de que Jesús era el cumplidor de la ley, que Jesús era el judío, ¿verdad?, aquel que proviene de la estirpe de David, y que Isaías posee, más bien que sus evangelios y que su historia poseen el complemento ideal, que lo que habló Isaías de él se está cumpliendo en Jesús porque es el Mesías. En cambio, Lucas no le interesa tanto justificar el hecho de que Jesús nació de David, porque no conocían, los paganos no conocían la historia de que iba a venir un Mesías, de que iba a ser el hijo de David. Lucas va a acentuar mucho más el sentido de la misericordia, y por eso es el evangelio de la misericordia, porque en el paganismo, indistintamente que vivan o no profundamente la fe judía, logran entender y logran sacar dentro de ese contexto para acoger. Entonces es una actuación de acogida. A esto voy, que debemos nosotros en el tercer punto, ¿verdad?, entenderlo así, que puedas tú contextualizar qué quería decir el autor, a qué comunidad lo está refiriendo, qué es lo profundo aquí, cuál es la temática que está queriendo llevar de alguna manera. Cuarto, luego de haber contextualizado, luego de haber meditado la palabra, debe un momento de silencio. El silencio es fundamental ahora para hacer la oración, una oración meditativa, una oración en la que se da gracias a Dios por esa palabra, en la que continuamente ahora sí vas a volver sobre la memoria, pero que desde la memoria baje el corazón, que lo vivas, ¿verdad?, que lo experimentes allí en tu interior. Te tomas un ratico de silencio para orar, no vas a decir nada, solamente vas a estar con el Señor y lees nuevamente la palabra y sea una respuesta para ti. Y quinto, y el más importante, es ahora la palabra hecha acción, ¿verdad? La palabra que se encarna, la palabra del evangelio que se hace vida, la palabra que tiene que ser anunciada a partir de mí, de lo que yo he orado, de lo que he leído, de lo que he experimentado y lo que el Señor me ha dado, ahora tengo para dar. Entonces esos pasos deben ser fundamentales. Primero, lectura de la palabra, relectura de la palabra, la meditación de la palabra, una contextualización de la palabra, y quinto y último, y lo más importante, es llevar esa palabra a la vida, ser capaces nosotros de contextualizar, de hacernos palabra viva del Señor. Y yo creo que continuamente lo hacemos por aquí, Sanados con tu Amor. Ahí nos los está Gina seleccionando cada uno de esos paticitos para que quienes tengan la oportunidad lo anoten. ¿Cómo se escribe la primera palabra que dijo? Lectio divina, ¿verdad? L-E-C-T-I-O, divina, que está un referido de lectura orante de la palabra. Lo utilizaron mucho los monjes, ¿verdad? La vida eremítica, toda esta, continuamente hablaban de esa lectio divina, de una palabra meditativa, y que debemos prontamente nosotros vivir y experimentar. Listo, vamos a hacer una pequeña lectura. Si tienen algunas preguntas, algunas inquietudes al respecto. Yo en muchas ocasiones me quedo en silencio, pero mi mente empieza a pensar cosas que nada que ver. Muy bien, bueno, decía Santa Teresita del Niño de Jesús que la mente es la loca de la casa, ¿no? Tiene que ser un ejercicio. Así como tú también ejercitas físicamente y vas adquiriendo la disciplina, vas disponiendo, ¿verdad? Los músculos se van a hacer más fuertes y resistentes. Más que un ejercicio mental, tiene que ser un ejercicio espiritual, en donde la oración de silencio y de contemplación te va llevando, la vas descubriendo, donde se disipa cualquier perturbación que pueda llegar. Las perturbaciones siempre van a estar, ¿no? Pensamientos que nos inundan, pero que tú tienes que apartar. Yo siempre suelo utilizar, cuando estás empezando
pero que continuamente lo hago, o cuando llegan malos pensamientos a la mente utilizo una ejaculatoria. Se las recomiendo y ojalá cada uno hoy lo pueda hacer. Jesús, yo confío en ti. Y lo repitan muchas veces y se disipa impresionante en la mente. Oh María sin pecado concebido, ruega por nosotros que acudimos a ti. Y es muchas veces lo que te va a llevar otra vez a la concentración contemplativa de la oración. La lección divina del Play Story, ahí está diariamente. También puedes encontrar el Evangelio, o se hace la lectura del Evangelio diario. Pero como les digo, yo comparto, quizás los que reciben o aquí incluso diariamente, la frase del Evangelio. O sea, una frase que es la que a mí me impacta, o una frasecita que escogemos dentro de Siervos Digitales. Laura, que hace la parte de edición, la escoge, y es la frase que meditamos y es la frase que hago del día, ¿no? Porque a veces la lectura tan larga es un poco más dispendiosa para poder meditar. Entonces, con esa frasecita del Evangelio te queda y meditas durante todo el día. Esa es mi ejaculatoria favorita. Bueno, cada uno tendrá una especial y sé que cada uno de alguna manera también le va a ayudar, y usted repítala mentalmente cuando te cuesta la concentración de modo especial. Eso ayuda muchísimo. Vamos entonces a leer hoy del libro de la imitación de Cristo, el libro 1, capítulo 1. Dice así: quien me sigue no anda en tinieblas, dice el Señor. Estas palabras son de Cristo, con las cuales nos amonesta que intentemos su vida y costumbre, que si queremos verdaderamente ser alumbrados y libres de toda la ceguedad del corazón, sea pues nuestro estudio pensar en la vida de Jesús. La doctrina de Cristo excede a la de todos los santos, y es la que tuviese el Espíritu hallara en ella maná escondido, mas escasea muchas veces, que a menudo se escucha el Evangelio y gusta poco de él, porque no tiene el Espíritu de Cristo. Conviérteles entonces que preocupan y necesita conformar o consolidar en todo su vida. ¿Qué te aprovecha disputar altas cosas de la Trinidad si no eres humilde, donde desagradas a la Trinidad? No, está hablando un poco de esos contextos en los cuales a veces se nos puede llegar a experimentar y vivir, donde tú haces parte como de alguna manera de esa disposición real, en la cual ¿de qué me sirve a mí estar discutiendo o sí, entrar en disputa? Dime una cita bíblica para contestar con otra, cuando mi vida es la que tiene que hablar, cuando mi vida es la que tiene que ser el mayor fundamento. No digo que no vamos a estudiar, claro que sí, tenemos que tener una buena apologética para saber cuáles son las verdades de fe en las cuales yo me cimiento, qué es la que yo creo y donde profundamente tome, sino que lo primero sea mi vida, o sea, mi testimonio, cómo está mi relación con Dios antes de salir a discutir con otro acerca de la fe. Muy bien, vamos a hacer entonces un poquito de las letanías del Espíritu Santo, también un poco al Señor, agradecer por el día de hoy, por todo este trayecto que hemos hecho, que hemos tomado tan solo un espacito de tratado que fuese media hora siempre, diariamente, media horita, para escrutar un poco, para una enseñanza. Yo creo que es valioso y es de una disposición que todos ustedes tienen allí también para entregar al Señor. No hacerla extensa, atenuante, para que todos, no haya excusa alguno de lo importante que es muy necesario consagrarnos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas las fecundaste, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que das testimonio de Cristo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que desciende sobre Cristo en forma de paloma, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres, ilumínanos y santifícanos. Sennos propicios, perdónanos Señor. Sennos propicios, perdónanos Señor. De todo mal, líbranos Señor. De todo pecado, líbranos Señor. De toda tentación del demonio, líbranos Señor. De la persecución y despresión, líbranos Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos Señor. De todo espíritu de mal, líbranos Señor. Para que recordemos que somos templo del Espíritu Santo y no lo profanemos, te rogamos, óyenos. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, te rogamos, óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud, te rogamos, óyenos.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Asístenos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique clementemente nuestros corazones, nos preceda de todo mal, te lo pedimos por el mismo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer el Ave María Estela. Salve, estrella del mar, madre que diste a luz a Dios quedando perpetuamente virgen. Feliz puerta del cielo, por recibiste aquel ave de labios de Gabriel, cimentado en las paz, troncando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, recibe por tu mediación nuestras plegarias, al que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave, haz que libres de culpa seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Bueno, el Señor los bendiga a todos los que hoy nos acompañaron en la consagración, los que estuvieron muy atentos. Espero que haya sido muy grato la temática, que podamos seguir hablando de estas enseñanzas. Ojalá podamos tener un tic diario ahora que se acabe la consagración, y así nos da la disciplina quizás también de poderlo compartir diariamente, una enseñanza de media horita que saquemos todos al día, una hora establecida que pongamos, y sé que muchos les será de ayuda y ayudará y seguirá contribuyendo a esa formación que necesitamos. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud quizás por hacer, lo podemos hacer en este momento. Señor Dios Todopoderoso los bendiga, les acompañe en medio de las dificultades, les dé fortaleza y les haga perseverar en una vida de gracia y de santidad, renunciando al pecado, al demonio, al mundo, y siendo cada vez más dóciles a Dios. Que la fuerza del Espíritu Santo les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Chao, Dios los bendiga.